Bienvenidos, hoy en día vamos a hablar del deterioro del medio ambiente. Primeramente vamos a hablar qué es el deterioro. El deterioro del medio ambiente se ha incrementado de manera vertiginosa en los últimos años. Esto se puede apreciar a diario en la contaminación del suelo, agua e incluso en la atmósfera, que trae consigo los evidentes cambios climáticos y la extinción de diversas especies de animales. Primero vamos a señalar la línea del tiempo, que comienza hace más de 50.000 años. Hace más de 50.000 años existen evidencias de presencia de humo en las cavernas donde vivió el hombre primitivo. Luego viene en el siglo V, donde indica que en la antigüedad y Edad Media se registró el año que producía el humo en las armaduras colgadas en ambientes interiores. Luego presentamos en 1789, en la cual la utilización de un carbón es un hito importante en la contaminación urbana en los tiempos modernos y contemporáneos. En el siglo X, accidentes industriales relacionados a las fundiciones y refinerías de metales ocurrieron y a la generación de energía eléctrica y a las industrias químicas. El caso de Londres, en 1952, constó de 5 días de niebla y una inversión térmica causada por la densa masa de aire frío. Causó la muerte de más de 12.000 londinenses y dejó otros 100.000 enfermos. Luego el caso de Chernobyl, en 1986, considerado como el más grave en escala internacional de accidentes nucleares, a la vez constituye uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. En la actualidad, como podemos ver, el desequilibrio del mundo moderno en la contaminación de suelos, océanos, ríos y atmósfera. A continuación vamos a exponer sobre los tipos de contaminación que existen. La más conocida que hay es la contaminación atmosférica, los gases producidos por las industrias. La contaminación hídrica, que son las descargas de basura y derrames de petróleo. La contaminación del suelo, son los productos químicos liberados por un derrame, filtraciones sobre y bajo la tierra. La contaminación por basura. Basura acumulada mayormente en vertederos que a su vez es arrastrada por el viento o ríos. Contaminación radiactiva, la cual es una de las más peligrosas y la que más contamina. Es un resultado de las actividades en física atómica desde el siglo XX. Contaminación electromagnética, producida por radiaciones como las torres de alta tensión, antenas de telefonía móvil, electrodomésticos. La electricidad es producida por la quema es un procedimiento en general que consta de hervir el agua con combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. Luego se extrae el vapor de esto y así se genera que se puedan el movimiento de las turbinas, lo que produce la electricidad, y lo cual es muy contaminante. Es una de las formas de hacer electricidad. Contaminación visual. Son, por ejemplo, las vallas publicitarias, torres para el transporte de energía eléctrica, etc. Y la contaminación acústica, que principalmente en Lima se ve a diario debido a los excesos tráficos que se presentan en diferentes distritos y la mayoría de personas, por estar estresadas de seguir dentro de ese tráfico, todo el claxon y no se dan cuenta que de esa forma también contamina. Los impactos que esos pueden tener en el hombre, los efectos que la contaminación en el hombre, por ejemplo. Los diversos tipos de contaminación pueden provocar distintas enfermedades cardiovasculares, respiratorias, hipertensión arterial, estrés, trastornos del sueño, cáncer, y esta reduce la fertilidad tanto en hombres como en mujeres. En los ecosistemas, la contaminación se ha encontrado presente ampliamente en el medio ambiente, provocando distintos efectos tales como la biomagnificación, la emisión de dióxido de carbono, el cual origina el calentamiento global, el smog y la neblina. Las especies invasoras que compiten con las especies nativas y que pueden producir la reducción de la biodiversidad, entre otros impactos más. Agujeros en la capa de ozono, provocado por causas naturales y por la actividad del hombre. Se refiere a la presencia de radicales libres que se liberan a la atmósfera, originando aparición de agujeros. Lluvia ácida, provocada por la emisión de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno a causa de la quema de combustibles fósiles. Por ejemplo, como mencionamos antes, el carbón o el gas natural y el petróleo. Gracias. Comenzamos con Estados Unidos. Como sabemos, Estados Unidos es una de las grandes potencias,
Pero no solo ser una gran potencia tiene sus lados positivos, sino también sus lados negativos. El país es líder con China en contaminación del CO2, pero también hay contaminación en sus aguas o especies amenazadas. El gobierno de Obama pretende anunciar fuertes medidas para recortar esas emisiones de carbono en un país que cuenta con más de 600 centrales eléctricas. El otro país, como habíamos mencionado en Estados Unidos, es China, que también es una gran potencia. Ya, como sabemos, China está en una situación difícil porque su aire está contaminado. Y esto es a causa de la contaminación que ha hecho mediante sus productos, ¿no? Un desarrollo de estas características ha de tener en cuenta los riesgos medioambientales, ya que en pocos años ha conseguido superar a Estados Unidos en toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera. Increíble. Ya bueno, sabemos que en Japón la polución de contaminación cada vez es más grave. El gobierno japonés estableció el objetivo de reducción de emisiones para el 2020 en un 3,8%. A pesar de esto, la tasa en febrero del 2014 se llegó a la mayor tasa de contaminación en una superficie cada vez más extensa en el país y las autoridades tuvieron que recomendar el uso de mascarillas y limitar las salidas al exterior. Es lo mismo que está pasando con China. Como el aire está contaminado, es bien difícil respirar. Acá podemos poner una imagen. China se ha convertido en una de las grandes potencias en Latinoamérica, pero también tiene sus partes negativas. Se ha convertido también en el mayor contaminador de residuos tecnológicos. Acá dice: otro de los países que mayor desarrollo económico está sufriendo en los últimos años y que una vez más ha venido acompañado de un aumento de emisiones de gases a la atmósfera. Indonesia se ha convertido en uno de los países más contaminantes del mundo, ya que destruye sus bosques a una velocidad sorprendente. Tanto así como que después de 50 años, ya haber pasado 50 años, ya casi tiene el 40% de deforestación. Este país asiático lanza a la atmósfera unas emisiones similares a los países europeos y Yakarta. Su capital es una de las ciudades más contaminantes, como por ejemplo, solo hay que visitar en los alrededores con el río Citarum, uno de los ríos más contaminados del mundo. Acá podemos ver cómo los peces están muertos por la contaminación del río, me imagino por la producción de algunas fábricas cercanas y que botan sus residuos al río más popular porque es un río turístico. Esas son las manifestaciones en el mundo y como podemos ver no estamos cuidando nuestro medio ambiente por todo lo que hemos leído y visualizado. En esta ocasión vamos a hablar de los impactos en el Perú. En Junín la contaminación ambiental será multada de hasta 7.900 soles. La norma establece que se impondrán multas de hasta el 200% de una OIT a personas y empresas que utilicen y extraigan materiales de canteras del cauce de los ríos y otros similares sin autorización. Y los establecimientos y vehículos que sobrepasen los 50 decibeles serán multados de hasta 10, 20, 50 o 100% de una OIT. Luego, en Barranco, aquí en Lima, la playa Barranquito, se aumenta un laboratorio responsable de echar 300 tubos de ensayo con muestras de sangre a la playa Barranquito sería sancionado por contaminación ambiental, informó la Municipalidad de Barranco. Eso sucedió aquí en Lima. Y el derrame de petróleo en la Amazonía, que fue muy conocido, en menos de 2 meses se registraron 2 derrames de petróleo en la Amazonía del Perú. Esta materia negra ha invadido los ríos, atacando directamente a la salud de los pobladores en Amazonas y Loreto. Igualmente la flora y la fauna local está siendo gravemente dañada. Esos son los principales problemas ambientales en el Perú. La parte celeste es la contaminación y uso inapropiado del agua, que es un 32,5%. La parte roja es la contaminación y uso inapropiado del suelo, es un 10%. La parte acá azul es contaminación por humos de los carros y de las industrias, que es un 25%. La falta de control en áreas verdes es un 4% y el uso inadecuado de las plantas, que equivale a un 6%. El Perú se ha visto afectado tanto como muchos países y esos son los más resaltantes, una de las noticias de los últimos tiempos más resaltantes que ha habido impactos en el Perú. Bueno, a mí me toca exponer acerca de las soluciones para evitar la contaminación en el ambiente.
Número 1. Evitar la quema de basura y las llantas, así como el uso de los cohetes artificiales. 2. Evitar la compra de artículos desechables y plásticos que son biodegradables. Hay bolsas en los supermercados que se pueden aprovechar que son de papel y estos los podemos reutilizar en cada compra que hagamos o utilizarlos para otras cosas. Reciclar la basura. Normalmente vemos tachos separados en los lugares como de orgánicos, plásticos y cartones. Eso también podemos implementarlo en nuestros hogares, ya que ayuda a hacer una cultura para los integrantes de la familia y que podremos así contribuir un poco más a la contaminación, a reducir la contaminación. Usar racionalmente los plaguicidas. Usar realmente los plaguicidas son beneficiosos para los cultivos porque son como que más sanos, pero lamentablemente contaminan el medio ambiente. El exceso de usar estos plaguicidas en la agricultura hacen que se emitan más gases de CO2 a la capa de ozono, lo que igual de todas maneras contamina el ambiente. Luego, evitar el consumo de tabaco. Todas las personas que consumen tabaco también emiten el dióxido de carbono por el tabaco. Luego, evitar el uso de pinturas, aceites y solventes en días de alta concentración de ozono. Reduce el consumo de electricidad, lo cual contribuirá a disminuir las emisiones de contaminantes y partículas. Aplica el poder de las 3 R's. Reutilizar, reciclar y reducir. Esta cultura nace a través de que queremos mejorar la contaminación ambiental. Por lo que esto se puede implementar en los hogares, así concientizando a las personas y en todo lugar en sí, tratar de contribuir con un poquito acerca de formar esta cultura de reciclaje. Evitar los ruidos molestos tanto a nivel del barrio como a nivel doméstico. Esto significa también existen tipos de contaminación acústica. Por ejemplo, en la vía expresa existe demasiada contaminación acústica debido al tráfico y la congestión vehicular. Las bocinas, alrededor hay centros de estudios, hay empresas, lo cual también se ven afectadas por toda esta contaminación acústica. Sembrar árboles y colaborar en el mantenimiento de las áreas verdes. Lamentablemente en el Perú también existe la tala indiscriminada de árboles, por lo que es producido por la industria. La demanda de mayores productos que llevan madera, pues hacen que se talen indiscriminadamente. Hay una frase que dice que por cada árbol que cortes debes sembrar 3. Esto ayuda a que no se acabe el recurso en sí y también que colabore al medio ambiente. Y por último, las alternativas menos contaminantes para la industria. Esto ya más tiene que ver con las políticas de Estado que rijan a las industrias para